Entonces yo, Sofonías, dije: pueblo de Judá, ustedes no tienen vergüenza, pero vengan y preséntense ante Dios antes de que llegue el día en que Él los arrastre como paja, antes de que los alcance y caiga sobre ustedes toda la furia de nuestro Dios. Y ustedes, los humildes que obedecen a nuestro Dios, búsquenlo y procuren ser justos, tal vez así podrán salvarse el día en que Dios nos castigue. Las ciudades de Gaza y Ascalón quedarán en ruinas y sin habitantes. Los que viven en Asdod y Ecrón serán arrojados de sus ciudades a plena luz del día. ¿Qué mal les va a ir a ustedes, filisteos, habitantes de Creta, que viven a la orilla del mar? Dios ha decidido destruirlos y dejar su país sin habitantes, como antes lo hizo con Canaán. Todas sus costas se convertirán en campos para alimentar ovejas. Cuando nuestro Dios permita que vuelvan los sobrevivientes de Judá del país a donde los llevaron presos, Él mismo los llevará a la costa para que alimenten a sus rebaños. Ellos pasarán la noche en las casas abandonadas de la ciudad de Ascalón. Así dice el Dios de Israel: los de Moab y los de Amón han insultado a mi pueblo y se han adueñado de su territorio, pero yo haré que esos dos pueblos se queden completamente desiertos. Se volverán campos de espinos, se volverán pozos de sal, como Sodoma y Gomorra. Los pocos sobrevivientes de Judá les quitarán todas sus riquezas y se adueñarán de su territorio. Yo les daré su merecido por haberse burlado de mi pueblo y por haber invadido su tierra. Cuando yo destruya por completo a los dioses de este mundo, todos temblarán de miedo ante mí, y aún las naciones más lejanas me reconocerán como su Dios. Yo soy el Dios de Israel y les juro que así lo haré. A ustedes, pueblo de Etiopía, ya los mataré con mi espada. Dios continuó diciendo: atacaré y destruiré a los asirios, convertiré a Nínive, a su ciudad capital, en un montón de ruinas. La madera de sus casas quedará al descubierto, y ahí descansarán ovejas y toda clase de animales. En las vigas y en las ventanas anidarán búhos y erizos, y sus puertas parecerán basureros. Así quedará esa ciudad orgullosa, que se sentía muy segura. Así quedará la ciudad que se creía incomparable. Quedará hecha un montón de ruinas, un refugio de animales salvajes. Los que la vean destruida se alegrarán y se burlarán de ella. Amén. Está fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. Hace 8 días vimos capítulo 1 y recordando un poquito de qué se trataba, empezaba a hablar de que el profeta Sofonías era de sangre real porque era descendiente de un rey que se llamaba, ¿alguien se acuerda? Sedequías. Y que este profeta es llamado a llevar juicio a su pueblo, a la tierra de Judá, a los habitantes de Jerusalén. Estamos hablando del reino del sur. Recuerden que para este tiempo ya solamente queda el reino del sur, los judíos. ¿Sí? Este reino del sur fueron dos tribus nada más, Judá y Benjamín. Las demás 10 tribus para este tiempo ya están dispersas, ya están mezclados, porque se los llevaron ¿quién? Los asirios. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa aquí? Profeta Sofonías capítulo 2. ¿En qué tiempo se desarrolla la actividad profética de Sofonías? Durante el reinado de Josías sobre Judá. 640 al 609 a.C.
Entonces, recordando que duró el reinado del profeta, del rey Josías, 31 años en Judá, ¿sí? Y recordando que el rey Josías había una tarea, leer el libro de Segundo de Reyes, capítulo 22, 23. Ahí es donde nosotros vamos a aprender quién es Josías, ¿sí? Espero que lo hayan leído. Bueno, y si no, aquí le damos un repaso. ¿De qué habla Segundo de Reyes, capítulo 22, 23? Pues obviamente de la vida del reinado de Josías, ¿verdad? ¿A los cuántos años empezó a reinar Josías? Capítulo 22, 1, a los 8 años. 8 años. ¿Cuántos años tenía Josías de reinar en Judá cuando se encontró el libro de la ley? Tenía 18 años. 18 años. Por lo tanto, aproximadamente en qué año el rey Josías inició la reforma religiosa y espiritual del pueblo de Dios. ¿Sí? En el 622. Porque si el reinado empezó en el 640, quitámosle 18 años, entonces aproximadamente en el 622 antes de Cristo, ¿sí? Este libro, Segundo de Reyes, capítulo 22, habla de cómo se vino a dar la reforma conforme al rey Joacim. El rey Joacim, su papá, se llamaba Amón, reinó 2 años en Judá. Su papá de Amón, ¿quién fue? Sedequías, el rey Sedequías, y ahí reinó cerca de, no recuerdo bien cuántos años, pero sí fueron bastantes. Pero los dos hicieron lo malo a los ojos de Dios. Y obviamente en ese tiempo se levantaron muchos lugares en donde se llevaba ofrenda a dioses falsos, ¿sí? En todo el territorio de Judá, Jerusalén y Samaria, capital de el reino del norte. Sedequías, aunque tuvo un papá y que era un rey idólatra, un rey malo, él dice la palabra de Dios que hizo lo bueno a los ojos de Dios y que caminó conforme a su padre David, y que él decidió poder ser amigo de Dios y hacer las cosas como Dios quería en todos los aspectos. Dice la palabra de Dios que él amó y se entregó a Dios de todo su corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas, e hizo lo que le agradaba a Dios. Porque también habla ahí que su mamá lo instruyó en la palabra del Señor. Por eso es que Josías desde muy temprano y muy pequeño conocía mucho de Dios, ¿sí? Y bueno, tenía valores, y que de alguna manera, pues de alguna forma, él ya siendo rey, obviamente pues Dios lo usó para bendición de su pueblo. Pero vamos a ver cómo el rey Joacim también se equivoca. Porque el rey Joacim, dice la escritura en Segundo de Reyes, capítulo 21, 22, que murió porque se envaneció. En ese tiempo, el rey Joacim mandó a quitar todas las imágenes, toda la idolatría en todo Judá, en toda la tierra de Judá, en todo Jerusalén. Perdón, el rey Josías. Y vino una reforma, espiritualmente hablando, pues él instituyó de nuevo los sacrificios en el templo. Mandó a limpiar el templo, sacaron muchas imágenes de Aserá, de Baal, porque la idolatría estaba todo lo que da. En cada casa, en la área de los techos, muchos adoraban a los astros, adoraban obviamente a la naturaleza, que de alguna forma a Astoret o Astartet se vinculaba como la parte femenina del dios Baal. Y Joacim vino a quitar toda la idolatría. Josías, perdón. Que de alguna manera, ¿cómo fue? Dice la escritura que él mandó a que el templo lo restauraran.
había grietas, estaba muy deteriorado. Y ahí fue cuando los maestros, los albañiles, los carpinteros encontraron un libro, el libro de la ley. Se lo llevaron y se lo leyeron en su presencia. Y ahí fue donde se rasgó las vestiduras y se dio cuenta que el pueblo de Dios había pecado en gran manera en contra de su Señor. Y que desde ahí entonces vino una restauración para el pueblo de Judá. Pero en ese tiempo el rey de Egipto, como ya se avecinaba el problema con los medos y con los medos, persas y babilonios, ya se avecinaba pues toda esta situación de que se venía arrasando con todos los pueblos. Y en este caso el faraón salió para hacer frente a los babilonios. Y el rey Joacim creía que se envaneció, creía que Dios estaba con él y que aún oponiéndose con Egipto, que en ese tiempo era pues la potencia mundial, creía que Dios le iba a dar la victoria. Pues no fue así. Ahí fue cuando el faraón de Egipto lo mataron a él, y bueno, se lo llevaron a Jerusalén y ahí lo enterraron. Pero se equivocó. Pero vemos que también comentamos hace 8 días que aún que el rey Josías logró quitar toda la idolatría del pueblo, Dios no perdonó a su pueblo, porque hubo una consecuencia, porque hubo el resultado del pecado. Vino a, obviamente, la consecuencia que fue el juicio que Dios trajo para Judá cuando vino el cautiverio de su pueblo y se los llevaron presos, se los llevaron a Babilonia. ¿Sí? Ok, en este capítulo número 2 vamos a estar hablando un poquito también del pueblo de Dios, de Judá, pero también Dios trae juicio a las diferentes naciones, a todas las naciones que están alrededor de Israel, y hace referencia a todo el mundo. Y en este caso, el capítulo 1 termina con un juicio de Dios anunciado por Sofonías para el pueblo de Dios, para Judá, en donde no había remedio. Pero vamos a ver en el capítulo 2 el amor de Dios, cómo se manifiesta el amor de Dios hacia las personas. Dice que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios está trabajando en toda la humanidad, en todo el mundo, y a final de cuentas va a terminar con el pecado, con la maldad de todo el mundo. Pero Dios escogió a un pueblo para que fuera testigo y para que diera testimonio al mundo de que Dios le ama al mundo, para que Dios, para que este pueblo como sea luz para las naciones, para que muestre a todo el mundo de que Dios quiere que caminen de una manera diferente, una manera justa, una manera íntegra, una manera como a Dios le gusta. Dios es santo y quiere que seamos santos. Y bueno, aquí hay algo importante. No es el pecado lo que Dios condena al infierno, sino al pecador. Ahí es una frase de Burke, una frase que es importante, ¿no? Porque si nosotros meditamos un poquito en esto,
pues definitivamente mucha gente se va a perder. Mucha gente que no conoce de Dios, obviamente no se ha arrepentido, no ha creído en Jesucristo, y hacen y deshacen, y obviamente pues van directito a una vida sin Dios por una eternidad. ¿Y cómo es el amor hacia Dios? Dice Juan 3:16, ¿no? De tal manera Dios amó al mundo que entregó a su único Hijo Cristo Jesús, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero una pregunta, ¿Dios ama igual a todo el mundo y también a su pueblo? ¿Dios ama a su pueblo, a su iglesia, de la misma manera que todo el mundo? ¿O tiene especial amor por su pueblo? ¿Qué piensan, hermana Martina? Yo creo que ama a todo el mundo. Amén. Pero no todo el mundo lo ama. Entonces Él va a amar, no es que ame más a su pueblo, sino que su pueblo, o ahora nosotros los adoptados que le amamos, pues Él nos ama de la misma manera, ¿no? Amén. Dios, su amor es universal. Dios ama a todos por igual, aunque tiene un especial cuidado por su pueblo, porque Él dio una promesa a ¿quién? A Abraham. Y de alguna forma es, dice también la palabra de Dios, ¿no? Como la niña de sus ojos, es algo especial para Dios, pero tiene el mismo amor por todo el mundo, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que Él busca que todo el mundo se arrepienta y que todo el mundo se salve. Pero desafortunadamente la Escritura dice que no todos se van a salvar. No todos se van a salvar. Aún de todos los llamados, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Y aquí estamos viendo que el pueblo de Judá, muchos perecieron en el tiempo cuando Babilonia mandó a su ejército a saquear, a matar, a quemar a la ciudad de Jerusalén y a llevarse cautivos a los judíos. Muchos perecieron y hubo un horror, hubo una desgracia, hubo un duelo, hubo un terror, dolor en el corazón, en el alma, un sufrimiento muy feo. Y que de alguna manera el amor de Dios es para todo el mundo. Pero aún así al pueblo de Dios, Dios muestra su amor. ¿Cómo muestra su amor Dios para su pueblo? Y ya lo vimos para todo el mundo, pero también para su pueblo. Aquí el versículo 1 dice, entonces yo Sofonías dije, pueblo de Judá, ustedes no tienen vergüenza, pero vengan y preséntense ante Dios antes de que llegue el día en que Él los arrastre como paja, antes de que los alcance y caiga sobre ustedes toda la furia de nuestro Dios. Versículo 1 y 2 está hablando de un grupo de personas. Pero ¿quiénes son estas personas? Dice pueblo de Judá, y le está hablando a su pueblo. Pero dice que ellos no tienen vergüenza. ¿Qué quiere decir? Que cuando no hay vergüenza quiere decir que pecan con alevosía y ventaja. Y vemos que su pueblo estaba mal políticamente hablando, espiritualmente, los sacerdotes mal, los dirigentes del pueblo, ¿qué hacían? Pues solamente llenaban sus bolsillos, ¿no?, de dinero. Y los poderosos y los que estaban políticos, que estaban en el gobierno, pues querían más y más, y les robaban los corruptos. Había corrupción, había moralmente hablando una decadencia, había injusticia y había una opresión al mismo pueblo de Dios de parte de los que Dios había puesto como reyes, como dirigentes del pueblo de Dios. Así que ya no había vergüenza, por eso les está diciendo. Pero era pueblo de Dios. Y yo pregunto, ¿habrá alguien del pueblo de Dios que ya no le duela pecar?
¿Habrá alguien del pueblo de Dios que diga ya no me importa? Yo sigo mintiendo, sigo haciendo lo que no le agrada a Dios. ¿Habrá alguien? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y hay otro grupo, dice el versículo 3, y ustedes los humildes que obedecen a nuestro Dios, búsquenlo y procuren ser justos. Tal vez así podrán salvarse el día en que Dios nos castigue. Habla de castigo, ¿no? Habla de un juicio. Y que de alguna manera Dios, a través de su misericordia, muestra su amor para su pueblo. Hermano, perdón, ¿ahí no es al revés? Ajá. ¿El significado? No, vamos a comentar también qué es el significado de la gracia. La gracia es algo que no merecemos, pero Dios nos lo da. ¿Sí? La salvación. No hacemos nada para poder ser salvos, pero por gracia el Señor nos lo da. Sí. Misericordia es cuando Dios no te da lo que sí mereces. ¿Qué merecemos? Merecemos morir, merecemos castigo, merecemos juicio, pero Dios no nos lo da. Por su misericordia, por su amor. Aunque, ¿qué pasó ahí? No porque somos buenos, sino porque Cristo murió. Porque Cristo murió por nosotros. Y en primer lugar dice ahí, congrégate. Dice, pueblo de Judá, ustedes no tienen vergüenza, pero vengan y preséntense delante de Dios. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Congrégate. Una oportunidad. Si se dan cuenta, es el Evangelio. En el Antiguo Testamento, en Sofonías, y está diciendo, congrégate, ven, acércate a Dios, escucha a Dios, ven, conócele. Dice, antes de que llegue el día en que Él los arrastre como paja, antes de que el Señor venga en su segunda venida, y se terminó el tiempo. Ya no hay tiempo. El mensaje de salvación, pasarlo a las personas. No hay tiempo, ya se está acercando. El tiempo se acaba. Sonó a ese título de un campo de verano. El tiempo se acaba. Antes de que los alcance y caiga sobre ustedes toda la furia de nuestro Dios. Habla de furia, habla de enojo, habla de que Dios, ¿cómo que es Dios bueno? ¿Cómo que Dios nos ama? ¿Cómo que, pero habla de un Dios también enojado, de un Dios furioso? ¿Cómo? ¿O sí entonces es bueno y es malo? La palabra es clara, dice que es tardo para la ira, no dice que no se enoja, dice que es tardo para la ira. Entonces, no dice ahí, no dice que no se enoja. Y esto nos lleva también a poder reflexionar si en un momento dado la maldad existe. Dios la creó. Dios creó la maldad. ¿De dónde viene la maldad? Muchos dicen que allá en el cielo hay un Dios bueno y un Dios malo, y que el Dios malo es Satanás y está jugando fuercitas con el Dios bueno, que es Dios Todopoderoso. ¿No es cierto? La maldad, ¿de dónde vino? Cuando un ser celestial creado por Dios, luz bella, un ángel, decidió ponerse en contra de Dios y querer ser igual a Dios, y de ahí se derivó la maldad. Pero Dios tiene todo en control. Desde Génesis 1:1, desde que Dios con su poder y su palabra dijo que se haga la luz, se hizo la luz. Y Dios tiene todo en control, porque hasta ahorita Dios está trabajando en toda la humanidad y está trabajando en nosotros, en su iglesia y en su pueblo. Porque Dios quiere que nosotros comprendamos de que somos como su pueblo, luz entre las naciones, y que esto que nos está diciendo, vengan y congréguense, ¿a quién tenemos que decirle también? A todo el mundo. Versículo 1, vengan y congréguense. Versículo 2,
Dice, antes de que sea demasiado tarde. Va a haber un día en que ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. Muchas personas van a querer tener tiempo y no lo va a haber. Va a haber juicio. Dice el versículo 2, antes de que llegue el día en que Él los arrastre como paja. Y versículo 3, Dios quiere salvarte. Es el Evangelio. Dios quiere salvarnos. ¿Ya somos salvos? Amén. Cristo pagó por nuestros pecados. Él derramó su sangre en la cruz para limpiarnos de todo pecado. Ahora somos justificados delante de Dios nuestro Padre por Cristo Jesús. La palabra dice, ya somos, todas las cosas viejas han pasado, somos nuevas criaturas. Ahora somos hechos nuevos en Cristo Jesús. Pero tengamos cuidado, porque aquí nos muestra cómo Dios está tratando a su pueblo. Aunque Dios ya los había sacado de Egipto, siendo esclavos y purificándolos y sacándolos, pasando por un desierto, y los hizo entrar a la tierra prometida, les dijo que se tenían que mantener firmes en su salvación, lo que no hicieron. Y el pueblo de Israel apostató y se perdieron, muchos se perdieron. Entonces también es un mensaje para nosotros, para que cuidemos nuestra salvación. ¿Cómo estamos nosotros llevando nuestra vida espiritual? ¿Cómo nosotros nos estamos conduciendo delante de Dios, que todo lo ve, en todo lugar, en todo tiempo y en donde sea que estamos nosotros? ¿Cómo estamos? En la escuela, en la oficina, en la calle. ¿Cómo estamos? ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? Porque a lo mejor nosotros nos engañamos y venimos aquí y Señor, ¿no? Pero ¿cómo somos en verdad? Esa es la reflexión que Dios quiere que nosotros hagamos. Y Él está hablando de 3 cosas. Dice primero, en el versículo 3, y ustedes los humildes. Y en primer lugar nos habla de la humildad. La humildad nos habla de que ¿qué significa la humildad? ¿Alguien que me diga más o menos qué significa la humildad? Lo contrario a la soberbia. Ser soberbio es orgulloso, es vanagloria, vanidoso, sencillo de corazón. Ok, pues yo tengo un significado. Y aquí habla de 3 cosas. La primera es la humildad. Muchas veces decimos, bueno, pues sí, el Señor quiere que sea humilde como Cristo Jesús, que fue humilde, que fue manso de corazón. Y pues en primer lugar dice, ¿qué significa ser una persona humilde? Para nosotros una persona humilde es aquella que es consciente tanto de sus virtudes como sus limitaciones, reconociendo y aceptando los éxitos y fracasos en igual medida. Los humildes no se sienten ni más ni menos que nadie y se reconocen tal y como son. Que de alguna manera, pues tenemos que ser humildes. Dios quiere que seamos sencillos, que de alguna manera reconozcamos que Dios es el que nos permite poder tener el talento, tener la sabiduría, y a Él la gloria y a Él la honra. Y cuando estemos frente a alguien, e incluso dice la palabra de Dios que debemos tratar a los demás como superiores a nosotros. sí, e incluso estamos aprendiendo, ¿no? En Filipenses 2, y que de alguna manera, pues como queremos que nos traten, así tratar nosotros a las personas. Y bueno, pues después también habla de justicia. Y justicia es así como una persona o servidor justo se caracteriza por su capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Se distingue de los demás por ser honesto, recto, compasivo y humanitario, al no permitir que se cometan atropellos contra nosotros mismos ni contra los demás. Que de alguna manera, pues como Dios es justo,
Dios es justo. ¿Por qué mató a su Hijo Jesucristo? Si es justo Dios. Por eso, para salvarnos a todos del pecado, para salvarnos. Por amor al mundo, a la humanidad. Y es su justicia. Tuvo que morir Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser salvos, no porque nosotros lo merecíamos. Y pues también habla, en tercera parte, de la obediencia. Dice, y procuren ser justos, tal vez así podrán salvarse el día en que Dios nos castigue. Búsquenlo. Que de alguna manera Dios, si nosotros no buscamos ser obedientes a Dios, va a pasar lo mismo que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Ahora, ¿Dios nos ama? Sí nos ama. Y por amor, corrigió a su pueblo. Y por amor, nos va a corregir. Y vamos a sufrir. ¿Qué queremos? ¿Sufrir? ¿O queremos estar bien con Dios? Como Noé, caminar con Dios, como amigos de Dios. La palabra de Dios no se equivoca. Si nosotros caminamos conforme a Dios quiere, Dios siempre nos va a bendecir, porque nos ama. Siempre nos va a bendecir, y aún en dificultades y situaciones difíciles, el Señor nos va a dar una salida. ¿Estamos enfermos? No lo sé, pero yo tengo la fe que Dios me va a sanar. Y si no, ¿qué es lo más importante? Dios ya nos sanó, ya nos rescató, ya nos dio vida eterna, ya somos salvos, ya somos de su propiedad. A fin de cuentas, este cuerpo se va a morir, se va a enfermar, y algún día me voy a ir de este mundo, pero somos peregrinos de este mundo. Nuestra nacionalidad está en los cielos con Cristo Jesús. Así que en la obediencia, pues siempre, ¿qué podemos hablar de la obediencia? En casa, cuando nuestros hijos obedecen, los papás están contentos. Tengo un hijo obediente, que cuando yo le digo, mira, haz tus quehaceres, y el hijo va diligentemente, lo hace correcto, lo hace bien, lo hace a buena hora, entrega buenas cuentas, los padres estamos contentos. Pero cuando los hijos no hacen las cosas que uno les manda, ¿qué hacen los padres? Se enojan. ¿Dios se enoja con su pueblo? Dios se enoja y Dios corrige. De igual manera los papás corregimos a los hijos. Aunque Dios nos ama, Dios nos va a corregir por amor a Él y por amor a nosotros. Y esa corrección va a doler. No podemos crecer espiritualmente si no hay dolor. Esa transformación duele. Cuando el Señor está trabajando con cada uno de nosotros, Dios nos va a hacer ver nuestro pecado. Y si no nos duele, es que nosotros no le estamos dando el permiso a Dios para que Él venga transformando nuestra vida. Y no vamos a llegar a ningún lado. Pero sin embargo, cuando le damos el permiso y le otorgamos a Dios nuestro corazón y le decimos, Señor, te amamos, aquí estamos, dime qué hago, el Señor nos va a mostrar el buen camino. Y el Señor nos va a permitir ver nuestra maldad, nuestro pecado. Y ahí es cuando Dios quiere que nosotros tenemos que corregir. Si nosotros no estamos en una vida cristiana diario, constantemente corrigiendo, nos vamos a estancar, nos vamos a quedar. ¿Sí? Esa es la madurez espiritual. Eso es lo que Dios quiere. ¿Para qué está su palabra? ¿Para qué están sus mandamientos? Nomás para que los leamos y para que nos demos cuenta que es un Dios de juicio y también un Dios de amor. No. Hay una finalidad y Dios está trabajando en su iglesia y con su pueblo y con todo el mundo. Y Dios va a venir por segunda vez
y va a acabar con el pecado. Desafortunadamente, el que no acepte a Cristo no va a ser salvo, porque el pecado es separación entre Dios y el hombre, y Dios va a traer juicio a todos los que están en pecado. Amén. Así que arrepiéntete de tus malos caminos y recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Ese mensaje es el que tenemos que estar pasando a las personas, que conozcan quién es Jesucristo y que hay una oportunidad de vida, de salvación, y hay una oportunidad de tener una vida de bendición, una vida buena. No nos gusta hacer lo bueno, pero cuando nosotros empezamos a hacer lo bueno, lo íntegro, lo justo, empieza a cambiar nuestra vida. Muchas veces decimos: pero Señor, ¿cuánto tiempo y no me has ayudado a solucionar mi problema con mi esposa, con mi hijo? ¿Por qué? Porque el Señor quiere hacer una obra de adentro hacia afuera, y primero quiere que nosotros cambiemos, primero quiere que nosotros perdonemos y que nosotros seamos obedientes a Él, y posteriormente Él va a estar trabajando en cada una de nuestras áreas, y entonces vendrá la bendición. Juicio a las naciones. A partir del versículo 4 habla de 4 puntos cardinales: norte, sur, este, oeste, todas las naciones que están alrededor de Israel. Y estas naciones, ¿quiénes son o cuáles son? Una, el versículo 4 dice: las ciudades de Gaza y Ascalón quedarán en ruinas y sin habitantes. Los que viven en Asdod y Ecrón serán arrojados de sus ciudades a plena luz del día. ¿Qué mal les va a ir a ustedes, filisteos? ¿De quién habla? De los filisteos. Y los filisteos, recordando un poquito a David, peleó con un gigante, y era filisteo, que incluso no tenía 5 dedos, tenía 6 dedos. Dice que eran unos gigantes como de 3 metros de altura. Y estos gigantes, estos filisteos, había ciudades alrededor significa emigrante, filisteo, alrededor de Israel. Todas estas ciudades estamos hablando de Gaza, de Ascalón, de Asdod, de Ecrón, ¿sí? Era la parte costera del mar Mediterráneo. Allí es donde se situaban los filisteos. Pero también habla de otras naciones, los moabitas y los amonitas, que si nosotros leemos Génesis 19, 30 al 38, nos vamos a recordar de dónde vienen. ¿Algunos de ustedes se acuerdan? Los moabitas, los amonitas, ¿no? ¿Recuerdan el sobrino de Abraham, cómo se llamaba? Lot. De Sodoma y Gomorra fue sacado Lot, ¿sí? Su esposa y sus 2 hijas. Sus dos hijas se salvaron. La esposa de Lot no, porque les dieron una orden que no voltearan. Ya volteó su esposa de Lot y se convirtió en una estatua de sal. Bueno, hubo un incesto. Las 2 hijas de Lot tuvieron relaciones con su padre, y de ahí vinieron 2 hijos. Y uno de Amón vienen amonitas, y del otro hijo vienen los moabitas, ¿sí? De Moab. Y si se dan cuenta, pues Moab y amonitas tenían dioses falsos, como el dios Quemos. Y si se acuerdan, pues esos dioses que se les ofrecían a las vírgenes, ¿no? Y las quemaban vivas. Entonces, pues la idolatría a todo lo que daba ahí en Canaán. Y bueno, también estamos hablando de otra nación, que son los etíopes. ¿Se acuerdan del libro de los Hechos, que un Felipe por ahí se encontró con el etíope y venía leyendo el libro de Isaías, que no le entendía, y Felipe le dijo: bueno,
pues de esto se trata, ¿no? Dice, ¿qué me impide ser bautizado? Y en un charquito de agua se bautizó. Bueno, había ahí un río. Pero también con los etíopes, se halla al sur de la primera catarata del Nilo, gobernó a Egipto desde aproximadamente 720 al 654 a.C. ¿Sí? Y también hablamos de los asirios. De los asirios, ¿se acuerdan ustedes quién es? Los asirios, ¿de dónde vienen? La capital de Asiria, Nínive, eran sanguinarios y que de alguna manera eran, pues también, eran contrarios a Israel, siempre estaban en guerra. Y todas estas naciones, pues, buscaban que Israel fuera destruido, el pueblo de Dios. Así que los asirios, la tierra de entre los ríos Tigris y Éufrates, actualmente la parte norte de Irak, esos eran los asirios. Y pues Dios trae juicio a todas estas naciones. ¿Qué podemos pensar? Que Dios ama al mundo. Pero si Dios va a destruir a todas estas naciones, va a haber sufrimiento, va a haber dolor, ¿sí? Y al mundo en general, cuando Jesucristo venga por segunda vez, va a haber mucho dolor, mucho sufrimiento. Muchas personas van a morir, y como a veces hay un terremoto y mueren niños indefensos, bebés, que dice uno, ¿por qué Dios? ¿Por qué tienen que morir los niños? La causa es el pecado. Y si las naciones no se vuelven a Dios, se va a terminar el tiempo, y Dios va a terminar con la humanidad que no quiso arrepentirse. Por eso la Biblia dice que se tiene que dar a conocer el Evangelio a todas las naciones, para que no haya pretexto. Pero entonces también aquí dice la palabra de Dios de que Dios está anunciando que la adoración al Señor va a ser universal, y que en un momento dado Dios va a restaurar este mundo, así como lo va a destruir, lo va a restaurar. Y vendrá un tiempo en el que el Señor Jesucristo venga a este mundo y reine desde Jerusalén con su pueblo, y todas las naciones le reconocerán, toda rodilla se doblará y todos reconocerán quién es Jesucristo. Hay de nosotros si queremos ser parte de en qué lugar queremos estar, en los perdidos o en los que somos del Señor, obedientes, buscándole a Dios que nos transforme, buscándole a Dios que nos ocupe, buscándole a Dios para que seamos luz en las naciones, compartiendo su palabra y dando todo, porque ahorita tenemos vida, ahorita tenemos salud, mañana quién sabe. A veces sí es cansado, a veces se requiere dinero, a veces se requiere tiempo, pero el Señor provee, el Señor nos lo da, y que de alguna manera tenemos que tener la fe para seguir adelante, ¿sí? A veces, muchas veces no servimos porque decimos, no, Señor, creo que te voy a quedar mal, mejor no te sirvo, no tengo tiempo, creo que no voy a poder. Pero ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? Nada más es un paso. Es un paso de decirle, Señor, no puedo, ayúdame, yo te quiero servir, aquí estoy. Muchas veces pretextos. Ok, pues aquí vamos a terminar. ¿Algún comentario para concluir? Estas condiciones existirán después de la segunda venida del Señor a la tierra. Sí, obviamente, será restaurada la tierra y el pueblo del Señor estará con Él reinando. Sí, porque así dice la palabra de Dios. Estaremos, ¿no?, con Él por toda una eternidad. Entonces, pues algún comentario en unos 5 minutitos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Nada.
respecto a cómo es de que Dios nos manda a compartir, cómo se nos hace difícil compartir, porque en los grupos familiares no vemos que está llegando gente, porque a lo mejor el grupo de evangelismo no se busca unir y hermanos somos 120, vamos a buscar que seamos 50, ¿no? Compartiendo la palabra, un día especial, una hora especial, y vamos a compartirle a Dios, a las personas de Dios. ¿Por qué? No hace falta, ¿no?, que sea uno de un grupo de evangelismo, porque es a todos que Dios nos mandó, porque dice que a todos los que hemos recibido esas nuevas de gran salvación, que sabemos que Dios nos rescató, tenemos esa tarea de ir y predicar y hacer discípulos, ¿no? Entonces, creo que la tarea es para todos, aunque sea a lo mejor invitando, dando un folleto, pero a veces tenemos mil pretextos para hacerlo, ¿no? Por eso dice, no se llenan porque no estamos invitando, nos da pena, nos da pereza, nos da, no sé, hermano, es la apatía espiritual que existe dentro de la congregación, ¿no? Y qué triste, sí, la verdad, porque es una realidad. Somos, dice que la escritura que Jesucristo nos instituyó como profetas, como sacerdotes, para ir a llevar las buenas nuevas, ¿no? Adelante, hermana Martita. Yo creo que, dice la hermana, es apatía y eso. Yo creo que llegamos a veces al conformismo, ¿no? A decir, ya, o sea, lo que yo ya lo que me dio el Señor, pues yo ya lo dejé, o sea, yo ya hice, o yo ya serví, o yo ya, ¿no? Yo ya no tengo por qué hacerlo, porque ya lo hice en algún tiempo, ¿no? Él no dice, solo un tiempo vas a ir a predicar mi palabra. No. ¿No? Todos los días, ¿no? Nosotros cuando nos alejamos del Señor, cuando no tenemos ese tiempo devocional, nos volvemos malagradecidos y nos volvemos, yo creo que más soberbios. Entonces ya no vemos lo que ahorita estamos viendo, por ejemplo, ya no vemos hasta dónde va a alcanzar ese furor, esa ira del Señor, ni siquiera nos lo podemos imaginar hasta dónde va a llegar, ¿no? Y menos cuando nosotros a lo mejor estamos confiados aquí, pero ¿y nuestra familia? ¿No? ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nuestra familia cuando nosotros le estamos sirviendo y cuando estamos haciendo su trabajo. Algo importante que dijo usted ahorita, cuando nosotros le estamos sirviendo. Hace rato estábamos hablando del amor que Dios provee a los seres humanos, pero Dios no provee amor, Dios es amor. Dios es amor. Entonces por eso no puede ser con unos menos y con otros más. Él es amor, ¿no? Él nos ama a todos de igual manera. A todos de igual manera. Pero ciertamente cuando nosotros estamos sirviéndole a Dios, Él está cuidando de nuestra familia. Él está en una cobertura, porque está de cerca con nosotros. Pero cuando no le servimos al Señor, hay un riesgo. Si se dan cuenta, casi todas las personas que no le sirven al Señor, de repente espiritualmente decaemos, porque no estamos sirviendo. Entonces, cuidado. Pues vamos a terminar, ¿qué les parece?